El helicóptero A-64 Apache permanecía como un depredador metálico sobre la pista, con su motor bimotor en silencio y los rotores plegados contra el cielo del desierto. La capitana Saramichei se encontraba a 30 pies de distancia, con su traje de vuelo planchado y el casco debajo del brazo, observando cómo otro piloto subía a la cabina para la que ella había entrenado durante 2 años. El rechazo había llegado rápido y brutal esa mañana. El suboficial jefe Reynolds la miró directamente a los ojos y le dio el veredicto que resonaría en la base durante las semanas siguientes. Ella no estaba lista, dijo él. El Apache no era un avión de entrenamiento. Las misiones de combate requerían una experiencia que ella simplemente no poseía. Pero lo que Reynolds y el resto de la compañía Bravo no sabían era que Saramichei guardaba secretos bajo su comportamiento tranquilo. Secretos que saldrían a la luz de la manera más inesperada, en el momento más crítico, cuando todo lo que creían saber sobre el piloto que despidieron se desmoronaría como arena en una tormenta del desierto. El sonido de las palas del rotor comenzando a girar llenó el aire, y la mandíbula de Sara se tensó mientras observaba a alguien más prepararse para volar la misión que debería haber sido suya. En menos de 4 horas, las circunstancias la obligarían a entrar en la cabina del Apache en condiciones que pondrían a prueba todas las suposiciones sobre sus capacidades. Bienvenido a Veterans Voice, donde compartimos las historias no contadas de coraje, sacrificio y los momentos que definen lo que realmente significa servir a nuestra nación con honor y distinción. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación. Nos encanta conectarnos con nuestra comunidad global de seguidores que honran a nuestros veteranos y entienden que el servicio viene en muchas formas, desde diferentes orígenes, a menudo, desde los lugares más inesperados. Y si estas historias de resiliencia y determinación te inspiran, considera suscribirte a Veterans Voice. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas que merecen ser escuchadas. Historias que nos recuerdan que el heroísmo no siempre se reconoce de inmediato, pero siempre vale la pena celebrarlo cuando finalmente sale a la luz. Ahora, sumerjámonos en una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre demostrar lo que vales cuando todos los demás ya te han descartado, sobre aprovechar oportunidades que otros no creen que mereces y sobre el momento en el que la preparación se encuentra con la crisis de maneras que lo cambian todo. Las instalaciones de entrenamiento de helicópteros de Fort Carson rebosaban el caos controlado de la aviación militar, donde la precisión y la potencia se fusionaban en exhibiciones de destreza tecnológica que representaban el pináculo de la capacidad militar estadounidense. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la línea de vuelo donde aviones valuados en millones de dólares estaban listos para otro día de ejercicios de entrenamiento y preparación para el combate que determinarían quién estaba listo para las misiones más peligrosas del mundo. Las montañas rocosas proporcionaron un espectacular telón de fondo para las operaciones que prepararon a los mejores pilotos de Estados Unidos para el combate en entornos donde los errores significaban la muerte y la excelencia era el estándar mínimo aceptable. Cada avión en la línea de vuelo representaba años de desarrollo, miles de millones de dólares en financiación para investigación y la experiencia acumulada del programa de aviación militar más avanzado del mundo. La capitana Saramichei había llegado a la base 18 meses antes con credenciales que deberían haber exigido respeto y reconocimiento inmediatos. La mejor de su clase en la escuela de vuelo, con puntuaciones que habían roto varios récords, un distinguido historial de servicios en varios tipos de aeronaves, recomendaciones de 3 comandantes que la habían visto sobresalir en cada desafío que el ejército le había puesto por delante. Su expediente personal parecía un plano del piloto militar ideal. Sin embargo, se encontró constantemente luchando por oportunidades que parecían fluir naturalmente hacia sus homólogos masculinos. Pero el programa Apache representaba algo mucho más allá de las tareas normales de la aviación militar. Fue el pináculo de la guerra de helicópteros. El lugar donde solo los pilotos más selectos obtuvieron el derecho a volar el helicóptero de ataque más avanzado del mundo. El proceso de selección fue deliberadamente brutal. Diseñado para identificar no solo a pilotos técnicamente competentes,
sino a guerreros que pudieran tomar decisiones de vida o muerte bajo extrema presión mientras manejaban sistemas de armas capaces de cambiar el resultado de batallas enteras. El A-64 Apache no era simplemente otro helicóptero en el inventario militar. Era una plataforma de armas voladoras capaz de atacar múltiples objetivos simultáneamente. Equipado con misiles Elfire que podían destruir vehículos blindados a kilómetros de distancia, un cañón de cadena de 30 milímetros que podía neutralizar amenazas con precisión quirúrgica y sensores que podían rastrear fuerzas hostiles a través de la oscuridad, el clima y contramedidas electrónicas que cegarían a los aviones menores. Cada sistema del Apache representaba tecnología militar de vanguardia que se había perfeccionado a lo largo de décadas de experiencia en combate y avances tecnológicos. Los sistemas de control de fuego del avión podían rastrear y atacar múltiples objetivos simultáneamente, mientras el piloto maniobraba a través de un terreno que desafiaría a los aviadores más experimentados. Sus sistemas defensivos podían detectar y contrarrestar amenazas que iban desde misiles lanzados desde el hombro hasta sofisticados sistemas antiaéreos operados por fuerzas militares entrenadas. Cada piloto del programa comprendió que un error en el Apache podía significar la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. La potencia del avión exigía absoluto respeto. Su complejidad requería un dominio absoluto, y su papel en las operaciones de combate no dejaba lugar a dudas, incertidumbre o nada menos que una ejecución perfecta en las condiciones más estresantes imaginables. El suboficial mayor Reynolds comandó el programa de entrenamiento Apache con puño de hierro y 30 años de experiencia adquiridos en el crisol del combate real en múltiples teatros de operaciones. Había volado misiones en Panamá, Irak, Afganistán y varias operaciones clasificadas que nunca aparecerían en los registros oficiales, pero había ayudado a dar forma a la política exterior estadounidense de maneras que la mayoría de los civiles nunca entenderían. Con más de 4.000 horas de vuelo acumuladas en múltiples tipos de aeronaves, desde entrenadores básicos hasta los helicópteros de ataque más sofisticados del arsenal estadounidense, Reynolds había entrenado a algunos de los pilotos de helicópteros más elitistas del ejército. Hombres que ahora comandaban sus propias unidades, dirigían misiones en las zonas de conflicto más peligrosas del mundo y llevaban la responsabilidad de operaciones que podían determinar el éxito o el fracaso de importantes campañas militares. Sus estándares no solo eran altos. Eran legendarios en todos los círculos de la aviación militar y se hablaba de ellos en un tono que mezclaba respeto con una buena dosis de miedo. Los pilotos que obtenían la aprobación de Reynolds eran marcados para ascender. Sus carreras se aceleraron gracias a su recomendación y la reputación que les proporcionó sobrevivir a su programa de entrenamiento. Aquellos que no lograban cumplir con sus exigentes estándares a menudo se encontraban reasignados a aeronaves menos exigentes y misiones menos críticas. Sus carreras quedaron permanentemente limitadas por su incapacidad de cumplir con los requisitos del programa Apache. La diferencia entre el éxito y el fracaso en el programa Reynolds a menudo determinaba toda la trayectoria de la carrera militar de un piloto. El éxito significó la asignación a unidades de élite, el despliegue en las zonas de combate más críticas y la oportunidad de volar misiones que pudieran influir en el resultado de importantes operaciones militares. El fracaso significó una carrera dedicada a desempeñar funciones de apoyo. Misiones de vuelo que eran importantes, pero que nunca conllevarían el prestigio y la responsabilidad que conllevaban las operaciones Apache. El viaje de Sarah hasta este momento había comenzado en un pequeño pueblo de Montana, donde había crecido viendo aviones militares de la cercana base de la Fuerza Aérea Malmstrom atravesar el cielo infinito que parecía extenderse eternamente sobre el paisaje de la pradera. Su padre, el sargento mayor Robert Michey, había servido durante 24 años como mecánico de la Fuerza Aérea, trabajando en todo, desde aviones de combate hasta enormes aviones de transporte que llevaban tropas y equipos a conflictos alrededor del mundo. Sus historias de mantenimiento de precisión y disciplina militar habían moldeado la comprensión de Sarah de lo que significaba el servicio, lo que se requería de la excelencia y lo que el sacrificio implicaba para quienes elegían servir a su país en uniforme. Pero el sargento mayor Michey también le había enseñado a su hija que el ejército era una meritocracia,
donde el rendimiento importaba más que los antecedentes, donde aquellos que trabajaban más duro y se desempeñaban mejor serían recompensados independientemente de sus orígenes o circunstancias. Pero crecer como hija de un soldado raso también enseñó a Sara algo más que resultaría crucial para su carrera militar. Ese respeto debía ganarse mediante la demostración de competencia, no otorgarse basándose en suposiciones o heredarse a través de privilegios. La cultura militar se basó en un desempeño demostrado bajo presión, una confiabilidad en la que otros podían arriesgar sus vidas y el tipo de excelencia constante que marcaba la diferencia entre misiones exitosas y fracasos trágicos. En un campo dominado por pilotos masculinos con experiencia en combate, ganar ese respeto requeriría más que solo habilidades de vuelo excepcionales. Exigiría perfección en todos los aspectos del desempeño. Una ejecución impecable bajo un escrutinio que habría destruido a pilotos menores, y el tipo de fortaleza mental que podría soportar el cuestionamiento constante de sus capacidades y motivación. El camino hacia el programa Apache había sido más largo y desafiante para Sara que para sus colegas masculinos. Cada paso requería el doble de esfuerzo para lograr la mitad del reconocimiento. Cada evaluación había sido examinada con más cuidado y cada error había sido magnificado más allá de su importancia real. Todo éxito cuestionado o atribuido a factores ajenos a su habilidad y dedicación. Había aprendido a aceptar ese doble estándar como parte de la realidad de ser una mujer piloto en un campo dominado por hombres. Pero la aceptación no hizo que la carga fuera más liviana ni que la injusticia fuera menos frustrante. La escuela de vuelo había sido su primera prueba real de esa determinación, donde instructores que nunca habían entrenado a mujeres piloto se acercaron a ella con un escepticismo que iba desde la duda benigna hasta la hostilidad abierta que hacía de cada día una batalla por el reconocimiento y el respeto. Algunos cuestionaron sinceramente si las mujeres poseían la fuerza física necesaria para manejar aviones militares en condiciones de combate, mientras que otros se preocupaban por la cohesión de la unidad y las complicaciones que las mujeres piloto podrían introducir en las operaciones de combate. Las preocupaciones no tenían necesariamente su origen en la animosidad personal, sino más bien en la incertidumbre institucional sobre cómo la integración de las mujeres en roles de combate afectaría la efectividad militar. Los militares habían comenzado recientemente a permitir que las mujeres sirvieran en posiciones de combate, y los comandantes de todos los niveles que habían desarrollado sus carreras en un entorno de combate exclusivamente masculino aún estaban evaluando las implicaciones a largo plazo de ese cambio de política. Sara había respondido a esas preocupaciones de la única manera posible a través de un desempeño impecable que superó los estándares esperados de sus compañeros masculinos. Puntuaciones que la colocaron consistentemente entre el 5% superior de cada clase. Un conocimiento táctico enciclopédico en su alcance y precisión y una compostura bajo presión que habían impresionado incluso a los instructores más escépticos que estaban decididos a encontrar razones para cuestionar su idoneidad para la aviación militar. Pero la excelencia académica y el rendimiento en el entrenamiento eran diferentes de la preparación para el combate, y todos en el programa entendían esa distinción. El programa Apache representó el puente entre el entrenamiento y la realidad, donde los pilotos aprendieron a manejar las aeronaves más sofisticadas del inventario militar mientras se preparaban para misiones donde los errores significaban la muerte y la vacilación podía resultar en la pérdida de vidas estadounidenses. La mañana del rechazo, Sara se encontraba en la oficina de Reynolds, escuchando su explicación con la misma serenidad que la había ayudado a superar innumerables desafíos y decepciones a lo largo de su carrera militar. Las paredes de la oficina estaban cubiertas de fotografías de la carrera de Reynolds, imágenes de aviones que había volado, unidades que había comandado, ceremonias en las que había sido condecorado por su valor en situaciones de combate que la mayoría de la gente no podría imaginar sobrevivir. Cada fotografía representaba experiencias que Sara aún debía acumular, credenciales que aún debía obtener y el tipo de experiencia en combate que Reynolds creía que era esencial para las operaciones Apache. La brecha entre su historial de entrenamiento y su experiencia en combate fue la base de su decisión de negarle el acceso al programa, independientemente de sus calificaciones técnicas o su capacidad de vuelo demostrada.
La bocina de emergencia comenzó a sonar a las 13:47 horas. Su grito penetrante atravesó la rutina de la tarde como una cuchilla a través de la seda, transformando instantáneamente el ambiente controlado de la instalación de entrenamiento en una escena de preparación y movilización urgente. Sara levantó la vista del manual de vuelo que había estado estudiando con la dedicación de alguien decidido a estar listo para cualquier oportunidad. Observando cómo los pilotos y las tripulaciones de tierra estallaban en movimientos coordinados a través de la línea de vuelo con la precisión que provenía de incontables horas de simulacros de emergencia y despliegues de combate reales. La radio crepitaba con transmisiones urgentes que pintaban una imagen de peligro creciente y necesidad desesperada de apoyo aéreo inmediato. Un convoy que transportaba soldados heridos fue atacado a 12 millas al norte de la base, atrapado en un terreno que ofrecía opciones limitadas para el rescate o la evacuación terrestre. El Apache programado para la misión de entrenamiento de la tarde estaba siendo preparado para un despliegue de combate inmediato. Sus objetivos de entrenamiento se transformaron instantáneamente en una operación de rescate de vida o muerte donde el fracaso significaría la pérdida de vidas estadounidenses. El suboficial jefe Reynolds salió del edificio de operaciones a toda velocidad, con el traje de vuelo parcialmente cerrado y el casco en la mano, moviéndose con el propósito urgente de un comandante que comprendía que cada segundo de retraso aumentaba el peligro para los soldados atrapados en la emboscada. Tras él, el capitán Torres, el piloto originalmente asignado al Apache, luchaba por mantener el ritmo mientras se ponía el equipo con los movimientos apresurados de alguien que intenta prepararse para un combate bajo una presión de tiempo extrema. Sara observó desde el costado cómo el personal de tierra invadía el avión como un equipo de boxes altamente entrenado, realizando controles previos al vuelo a doble velocidad mientras los camiones de combustible se movían a su posición y los especialistas en armas verificaban los sistemas de misiles y cañones del Apache. Fue hermoso presenciar la precisión mecánica de la operación. Cada persona desempeña su papel con la fluida experiencia que surge de innumerables repeticiones y la comprensión de que las vidas dependen de su desempeño. La escena representaba todo lo que la aviación militar aspiraba a lograr. La integración perfecta de las habilidades humanas y la capacidad tecnológica, la coordinación de múltiples especialistas que trabajan hacia un objetivo común y la transformación del entrenamiento de rutina en operaciones de combate para salvar vidas con la velocidad y eficiencia que definieron la excelencia militar estadounidense. Pero luego todo salió catastróficamente mal, de una manera que ninguna planificación o preparación podría haber anticipado. Torres tropezó al acercarse al avión. Su mano se dirigió a su pecho mientras su rostro se contorsionaba de un dolor que era inmediatamente reconocible para cualquiera que hubiera presenciado emergencias médicas en entornos de alto estrés. Los síntomas eran inconfundibles. Dolores severos en el pecho, dificultad para respirar, sudoración y desorientación que indicaban un evento cardíaco serio provocado por una condición cardíaca no diagnosticada y el estrés extremo de un despliegue de combate rápido. Se desplomó a 15 pies del Apache. Su cuerpo golpeó el asfalto con un sonido que hizo que todos los que estaban a la vista detuvieran lo que estaban haciendo y se concentraran en la emergencia médica que se desarrollaba frente a ellos. Los médicos acudieron en su ayuda ante la deficiencia de práctica del personal que había tratado todo, desde accidentes de entrenamiento hasta heridas de combate, pero su evaluación inmediata confirmó lo que todos temían. Torres no volaría ninguna misión ese día ni durante las siguientes semanas. Reynolds gritó por la radio pidiendo pilotos de refuerzo. Su voz transmitía la urgencia controlada de un comandante que comprendía que la situación del convoy se estaba deteriorando minuto a minuto. Pero la respuesta solo confirmó lo que ya sabía. El siguiente piloto Apache calificado estaba a 20 minutos de distancia en una instalación diferente, e incluso esa estimación suponía condiciones óptimas para el viaje y la preparación. Para cuando el piloto de reserva pudiera llegar a Fort Carson, prepararse, completar los procedimientos previos al vuelo necesarios y lanzarse a la misión de rescate,
la situación del convoy podría haberse deteriorado más allá de cualquier posibilidad de una intervención exitosa. Los soldados atrapados en la emboscada contaban con apoyo aéreo que podría no llegar a tiempo para evitar una tragedia que perseguiría a todos los involucrados por el resto de sus carreras. Reynolds estaba de pie junto al avión. Su rostro curtido mostraba el cálculo de un comandante que sopesaba opciones imposibles mientras transcurrían segundos preciosos. Cada momento de retraso aumentaba el peligro para los soldados atrapados en la emboscada. Pero para lanzar un Apache se necesitaba algo más que un piloto. Se necesitaba alguien cualificado en los complejos sistemas del avión, alguien que entendiera sus armas y equipos de navegación, alguien que pudiera manejar operaciones de combate bajo extrema presión. La radio continuó crepitando con actualizaciones del convoy asediado, pintando un panorama cada vez más desesperado de soldados estadounidenses bajo fuego, sufriendo bajas, quedándose sin municiones y enfrentando la posibilidad de ser invadidos por fuerzas enemigas que habían planeado su emboscada con precisión letal y números abrumadores. Fue entonces cuando Sarah dio un paso adelante con la silenciosa determinación que la había llevado a superar cada desafío de su carrera militar. Ella no corrió, no gritó, no hizo ningún gesto dramático que pudiera llamar la atención no deseada o sugerir pánico ante la crisis. En lugar de eso, caminó con pasos mesurados hacia Reynolds, con su casco de vuelo debajo del brazo y una expresión tranquila a pesar del caos que los rodeaba y el conocimiento de que estaba a punto de solicitar algo que violaba todos los protocolos del programa de entrenamiento Apache. La conversación que siguió duró menos de 30 segundos, pero sería recordada y analizada durante años por el personal militar que intentaba comprender cómo decisiones tomadas en una fracción de segundo podían cambiar la trayectoria de carreras enteras. Y salvar las vidas de soldados en situaciones desesperadas. La voz de Sarah era firme mientras le recordaba a Reynolds sus calificaciones, sus cientos de horas en el simulador de vuelo, sus puntajes perfectos en cada prueba de sistemas Apache, su finalización de la escuela de tierra, el entrenamiento con armas y la certificación de navegación. Dominaba todos los aspectos de las operaciones Apache excepto la experiencia real de volar misiones de combate en solitario. Y eso era exactamente lo que exigía la situación actual. Lo único que le faltaba era la autorización oficial para volar misiones en solitario. Pero la autorización era una formalidad burocrática que parecía irrelevante cuando los soldados estadounidenses morían a 20 kilómetros de distancia y el tiempo se agotaba para cualquier intervención significativa. Reynolds la miró fijamente durante un largo momento mientras la radio seguía crepitando con actualizaciones cada vez más urgentes del convoy. Su mente trabajaba en cálculos que iban mucho más allá de las simples calificaciones de vuelo. Estaba sopesando los conocimientos técnicos de Sarah frente a su falta de experiencia en combate, sus habilidades demostradas frente a los factores desconocidos que solo podían probarse bajo fuego real, su determinación frente a la posibilidad de que enviar un piloto no autorizado pudiera resultar en una tragedia aún mayor. La decisión se redujo a una cuestión de matemáticas y mortalidad, entrenamiento y confianza, regulaciones y realidad. Sarah Michey era la única piloto presente que podía volar el Apache inmediatamente, y el convoy no podía esperar los procedimientos adecuados y las autorizaciones oficiales que podrían llegar demasiado tarde para ser importantes. Reynolds tomó la decisión que definiría las carreras de ambos y que potencialmente salvaría o costaría las vidas de los soldados que dependían del apoyo aéreo que solo el Apache podía proporcionar. Sarah continuó usando el casco con practicada eficiencia mientras se acercaba al avión. Sus movimientos mostraban la confianza que provenía de cientos de horas de preparación para exactamente este momento. Los equipos de tierra se hicieron a un lado con expresiones que mezclaban sorpresa con enfoque profesional. Entendiendo que las situaciones de emergencia exigían adaptación y que su trabajo era apoyar a cualquier piloto que pudiera lograr que el Apache despegara lo más rápido posible. Este no era el piloto que esperaban, pero las situaciones de emergencia tenían una forma de revelar capacidades que las circunstancias normales nunca ponían a prueba. El jefe de la tripulación de tierra, el sargento mayor Williams, había trabajado con suficientes pilotos como para reconocer la competencia cuando la vio,
y la aproximación de Sara al avión no mostró ninguna de las dudas o incertidumbres que habrían indicado que estaba sobrepasando sus posibilidades. La cabina del Apache se sentía familiar y extraña a la vez mientras Sara se acomodaba en el asiento del piloto, sus manos moviéndose a través de la secuencia de arranque con precisión mecánica que reflejaba meses de entrenamiento y estudio en simuladores. Había pasado cientos de horas memorizando cada interruptor, cada pantalla, cada paso del procedimiento necesario para dar vida al avión. Pero los simuladores no podían replicar la vibración de los motores reales, el peso de las armas reales o la responsabilidad de las vidas que dependían de su desempeño. Cada sistema funcionó exactamente como su capacitación le había enseñado a esperar. Pero la realidad de sentarse en un Apache real rumbo a un combate real era algo que ninguna preparación podía simular por completo. Los parámetros del motor se estabilizaron dentro de rangos normales. Los sistemas de navegación se inicializaron y comenzaron a mostrar información táctica. Los indicadores de estado de las armas brillaron en verde mientras los sistemas letales de la aeronave se preparaban para las operaciones de combate. El Apache estaba respondiendo exactamente como su entrenamiento le había enseñado a esperar. Pero Sara comprendió que la verdadera prueba llegaría cuando llegara a la zona de combate y se enfrentara a situaciones que no se podían predecir ni simular. Las fuerzas enemigas contraatacarían. La vida de los soldados dependería de su precisión y juicio, y no habría ningún instructor presente para corregir errores o proporcionar orientación cuando decisiones tomadas en fracciones de segundo determinaran la vida o la muerte. Reynolds se encontraba junto al avión, hablando rápidamente por su radio mientras coordinaba con el convoy e informaba al mando superior sobre la situación. Su voz transmite la tensión controlada de un profesional que enfrenta una crisis que podría tener consecuencias que pongan fin a la carrera de todos los involucrados. Su decisión de autorizar el vuelo de Sara se transmitiría a la cadena de mando, donde sería analizada, cuestionada y, o bien reivindicada o condenada en función de los resultados de su misión. Sara captó las miradas que Reynolds dirigía hacia su cabina, comprendiendo que él estaba observando cualquier señal de que ella pudiera estar abrumada por la presión, cualquier indicación de que la realidad de las operaciones de combate estaba excediendo sus capacidades. Ella sabía que su carrera ahora estaba ligada a su desempeño, que su éxito o fracaso se reflejaría en su decisión de violar las reglas en una situación de vida o muerte. La verificación final de los sistemas se completó exitosamente. Todos los parámetros se mostraron en verde en todo el tablero mientras el Apache se preparaba para partir inmediatamente. La voz de Sara llegó a través de la radio, tranquila y profesional, mientras solicitaba autorización para despegar inmediatamente. Su transmisión no mostró nada del estrés o la incertidumbre que habría indicado que estaba luchando con la presión de su primera misión de combate en solitario. No había ningún temblor en su voz, ningún indicio de la adrenalina que seguramente corría por su sistema, ninguna sugerencia de que ella fuera algo más que una piloto Apache calificada preparándose para una misión de combate de rutina. Pero dentro de la cabina, la mente de Sara repasaba cada escenario posible, cada contingencia que su entrenamiento la había preparado para manejar, cada consideración táctica que pudiera afectar el éxito de su misión. Los vuelos de combate se diferenciaban de los ejercicios de entrenamiento en aspectos que no podían simularse ni anticiparse por completo. El enemigo contraatacaría con armas diseñadas para destruir aviones como el suyo. La vida de los soldados dependería de su precisión y de su criterio táctico, y las consecuencias del fracaso se extenderían mucho más allá de su propia carrera y llegarían a las familias de los soldados a quienes ella volaba para salvar. Los rotores comenzaron a girar más rápido, y su distintivo bop-up-wop aumentaba hasta el crescendo que anunciaba la partida de un Apache del suelo y la transición a las operaciones de combate. Los equipos de tierra retrocedieron, su trabajo completado, su confianza puesta en un piloto que aún tenía que demostrar su valía en el crisol del combate real, pero que había demostrado todas las calificaciones excepto la experiencia en el mundo real. La última visión que Sara tuvo de la base mostró a Reynolds de pie, rígido, junto al edificio de operaciones.
Su expresión era ilegible mientras observaba cómo la aeronave que había confiado a un piloto no probado desaparecía en el cielo del desierto en una misión que podría validar o destruir su decisión de confiar en el entrenamiento por sobre la experiencia. Las comunicaciones por radio del convoy pintaban un panorama cada vez más desesperado a medida que avanzaba el vuelo de Sara hacia la zona de combate. Estaban atrapados en un valle estrecho, recibiendo fuego desde posiciones elevadas que sus armas terrestres no podían alcanzar con eficacia, mientras las fuerzas enemigas maniobraban para cortar sus rutas de escape y completar la destrucción de las fuerzas estadounidenses atrapadas. 2 soldados resultaron gravemente heridos y su condición se deterioró mientras los médicos trabajaban bajo fuego para mantenerlos con vida el tiempo suficiente para la evacuación. La voz del comandante del convoy transmitía la tensión de un líder que veía morir a sus soldados sin poder brindarles el apoyo que necesitaban para sobrevivir a la emboscada. El vuelo de Sara a la zona de combate duró 7 minutos que parecieron horas, durante los cuales revisó la situación táctica y planificó su aproximación basándose en la información transmitida por las fuerzas terrestres. Los sensores Apache comenzaron a pintar el campo de batalla antes de su llegada. Sistemas de imágenes térmicas y detección de movimiento que le mostraban la posición de los convoys e identificaban ubicaciones de amenazas potenciales con la precisión que hacía del Apache una plataforma de armas tan formidable. Lo que vio al llegar a la zona de combate confirmó la gravedad de la situación y la precisión que requeriría su respuesta. El valle se extendía bajo ella como una pesadilla táctica. Paredes empinadas que canalizaban el convoy hacia una zona de muerte donde las posiciones enemigas dominaban cada ángulo de aproximación con campos de fuego superpuestos que hacían que cualquier intento de rescate desde tierra fuera virtualmente imposible. Sus sensores identificaron al menos 6 posiciones hostiles con destellos que indicaban un enfrentamiento activo contra los soldados atrapados, pero el entrenamiento de Sara le permitió ver algo que las fuerzas terrestres no pudieron ver. Un patrón en la ubicación del enemigo que revelaba tanto su fuerza como su vulnerabilidad. El enemigo se había posicionado para crear una trampa inevitable para las fuerzas terrestres. Pero su ubicación también creó oportunidades para un piloto Apache que entendiera cómo explotar el terreno y usar las capacidades del avión en formas que las tácticas convencionales podrían no considerar. Lo que sucedió después sería analizado por expertos tácticos militares durante años. Estudiado como un ejemplo de cómo la innovación y el coraje pueden superar probabilidades aparentemente imposibles cuando la preparación se combina exactamente con la oportunidad. El primer pase de Sara fue una revelación que sorprendió a todos los que seguían el combate, desde las fuerzas terrestres a las que apoyaba hasta los comandantes que observaban desde Fort Carson. En lugar de seguir el enfoque estándar que sugería la doctrina, avanzó en un ángulo que parecía violar los principios tácticos básicos, volando directamente hacia la zona de muerte y exponiendo deliberadamente su avión a múltiples posiciones enemigas simultáneamente. La radio estalló con voces preocupadas desde tierra mientras los observadores presenciaban lo que parecía ser un error táctico catastrófico por parte de un piloto inexperto que había entrado en pánico bajo presión y estaba a punto de ser derribado por las mismas fuerzas a las que había venido a enfrentarse. La voz de Reynolds sonó aguda y preocupada, exigiendo saber las intenciones de Sara mientras maniobraba en lo que parecía una carrera suicida que resultaría en la pérdida tanto del Apache como de su piloto. Pero el enfoque de Sara no fue una imprudencia nacida de la inexperiencia. Fue una brillantez calculada que demostró un nivel de pensamiento táctico que pocos pilotos lograron, incluso después de años de experiencia en combate. Al posicionar su Apache en el centro del fuego cruzado del enemigo, Sara los obligó a redirigir sus armas lejos del convoy y hacia su avión, reduciendo inmediatamente la presión sobre los soldados atrapados y creando oportunidades para obtener ventajas tácticas que los enfoques convencionales no podían lograr. Más importante aún, su posición central le permitió atacar las 6 posiciones enemigas en rápida sucesión, utilizando los sofisticados sistemas de orientación del Apache para rastrear múltiples amenazas simultáneamente y negándoles la oportunidad de coordinar su fuego defensivo. El cañón de cadena de 30 milímetros habló primero,
Su distintivo ladrido resonó en las paredes del valle mientras las balas de alto poder explosivo encontraron su objetivo con una precisión quirúrgica que demostró un dominio completo de los sistemas de armas del avión. La puntería de Sarah era impecable. Cada ráfaga duraba exactamente el tiempo necesario para neutralizar las amenazas sin desperdiciar munición ni crear daños colaterales que pudieran poner en peligro a los soldados que había venido a salvar. Luego vinieron los misiles Elfire, lanzados en una secuencia coordinada que demostró una comprensión completa del sistema de armas más complejo del Apache y el juicio táctico para emplear esas armas con la máxima efectividad. Cada misil encontró su objetivo con la precisión que separaba a los pilotos expertos de los meramente competentes, eliminando posiciones enemigas que parecían inexpugnables desde el nivel del suelo, pero que eran vulnerables a los sistemas de orientación avanzados del Apache y a su capacidad de armas de distancia. Todo el enfrentamiento duró 97 segundos desde el primer disparo hasta la neutralización final del objetivo. Pero esos 97 segundos incluyeron vuelos y uso de armas que redefinieron lo que los observadores militares pensaban que era posible en una cabina Apache. La precisión, la innovación y la ejecución impecable bajo presión extrema representaron el pináculo de lo que las operaciones de combate con helicópteros podían lograr cuando a pilotos excepcionales se les daba la oportunidad de demostrar su valía. Cuando la última posición enemiga quedó en silencio, un silencio inquietante se apoderó del valle, interrumpido solo por el sonido del Apache de Sarah dando vueltas en el cielo y las voces agradecidas de las fuerzas terrestres que confirmaban que todo estaba despejado y solicitaban la evacuación médica inmediata de su personal herido. Pero la verdadera demostración de las capacidades de Sarah llegó después, en el vuelo de precisión necesario para extraer a los soldados heridos de un terreno que apenas permitía las operaciones de helicópteros y que desafiaría incluso a los pilotos más experimentados. La zona de aterrizaje era un afloramiento rocoso apenas lo suficientemente ancho para el tren de aterrizaje del Apache, rodeado de obstáculos que no dejaban margen de error y requerían el tipo de precisión que separaba a los buenos pilotos de los grandes. Sarah hizo descender el avión con el delicado toque de un cirujano. Las palas de su rotor superaban obstáculos por márgenes medidos en pulgadas mientras mantenía el control total de una aeronave que operaba al límite de su capacidad de rendimiento. Los soldados heridos fueron cargados a bordo con una eficiencia que permitió ahorrar un tiempo precioso. Sus rostros agradecidos eran visibles a través de la cabina mientras Sarah se preparaba para despegar desde un terreno que la mayoría de los pilotos habrían considerado imposible de navegar. El vuelo de regreso a la base adquirió las características de un laboratorio de la victoria, aunque Sarah mantuvo la compostura profesional que la había acompañado durante todo el compromiso. Sus transmisiones de radio permanecieron tranquilas y objetivas mientras brindaba actualizaciones de la situación y se coordinaba con el personal médico que se preparaba para recibir a los soldados heridos. Pero la noticia de lo ocurrido en el valle ya se estaba difundiendo a través de las redes de comunicación militares con la velocidad que solo los acontecimientos extraordinarios lograban. Transmitido por observadores que luchaban por encontrar palabras adecuadas para describir lo que habían presenciado. Las fuerzas terrestres describieron el enfrentamiento como el apoyo aéreo más preciso que jamás habían presenciado. Mientras los oficiales que supervisaban el enfrentamiento habían visto a Sarah ejecutar maniobras que los libros de texto decían que eran imposibles, utilizando tácticas que demostraban no solo habilidad técnica, sino también pensamiento innovador bajo una presión extrema que redefinió lo que creían entender sobre las operaciones de combate con helicópteros. Reynolds permaneció en la línea de vuelo mientras el Apache de Sarah se aproximaba para aterrizar. Su expresión mostraba una mezcla de alivio y algo cercano al asombro mientras observaba el regreso de un piloto que acababa de redefinir la comprensión de todos sobre lo que era posible en una cabina Apache. A su alrededor, los equipos de tierra y otros pilotos se reunieron para presenciar el regreso de alguien que acababa de demostrar su valía de la manera más definitiva posible. El aterrizaje fue tan perfecto como todo lo demás. Sarah había cumplido ese día. Suave, controlado y ejecutado con la confianza de alguien que acaba de demostrar que es digna de la confianza que se había depositado en sus manos. A medida que los motores se desaceleraban y los rotores disminuían su velocidad hasta detenerse,
Sara comenzó los procedimientos de apagado posteriores al vuelo con la misma precisión metódica que había mantenido durante toda la emergencia, asegurándose de que la aeronave estuviera correctamente asegurada antes de quitarse el casco y prepararse para enfrentar las consecuencias de su vuelo no autorizado. Pero cuando salió de la cabina, Sara se encontró enfrentando no una acción disciplinaria por violar los protocolos, sino algo completamente diferente que cambiaría la trayectoria de su carrera e influiría en la aviación militar en los años venideros. El silencio que la saludó cuando emergió del Apache no fue el silencio de desaprobación que esperaba, sino más bien el tipo de silencio que acompaña los momentos en que las suposiciones se hacen añicos y nacen nuevas realidades. El aire del desierto parecía vibrar con la energía residual de los rotores que acababan de completar una de las misiones más extraordinarias en la historia de Fort Carson. Reynolds se acercó a ella con pasos que parecían medidos por la gravedad de lo que acababa de presenciar. Su rostro curtido mostraba emociones que 3 décadas de servicio militar no lo habían preparado para procesar. El humilde reconocimiento de que su juicio sobre las capacidades de Sara no solo había sido erróneo, sino espectacularmente inadecuado, quedó escrito en largometrajes que habían visto todo lo que la aviación militar tenía para ofrecer. La conversación que siguió se convertiría en parte de la memoria institucional de Fort Carson, contada innumerables veces a medida que llegaban nuevos pilotos y luchaban con sus propios desafíos y prejuicios. Las palabras de Reynolds eran simples pero llevaban el peso de un profundo reconocimiento que iba mucho más allá del simple reconocimiento de competencia técnica. Sara Michei no acababa de completar una misión exitosa. Demostró habilidades de vuelo y pensamiento táctico que excedían todo lo existente en su considerable experiencia. Innovación que redefinió lo que era posible y juicio que salvó vidas al tiempo que avanzaba el arte de las operaciones de combate con helicópteros. En cuestión de horas, los informes del enfrentamiento habían llegado a los niveles más altos del comando de la aviación militar, transmitidos a través de canales que transportaban la información más sensible e importante del establecimiento militar estadounidense. La innovación táctica que Sara había demostrado, la precisión en el uso de sus armas y la ejecución impecable bajo presión extrema representaban exactamente el tipo de desempeño que los líderes militares esperaban ver de sus pilotos más avanzados. La general Patricia Hammond, comandante de todas las operaciones de aviación del ejército, describiría más tarde el momento en que vio las imágenes de la misión como una de las demostraciones más impresionantes de habilidad de piloto que había visto en sus 30 años de carrera, que había incluido todo, desde operaciones de combate hasta el desarrollo de tecnologías de aviación de próxima generación. Pero quizás más significativo que el reconocimiento oficial fue la transformación que ocurrió entre los compañeros de Sara. Los pilotos que habían presenciado su despido esa mañana con sonrisas apenas disimuladas y suposiciones sobre sus limitaciones. Ahora se acercaron a ella con preguntas sobre su enfoque táctico, su proceso de toma de decisiones, su experiencia en la cabina del Apache, tratando de entender cómo había logrado cosas que no estaban seguros de poder haber logrado. El cambio en sus actitudes fue inmediato y completo. La mujer que habían visto como una extraña, alguien que no pertenecía a su comunidad exclusiva, se había convertido en alguien de quien querían aprender, alguien cuya aprobación buscaban, alguien cuyas técnicas querían dominar. El cambio no fue solo por respeto a sus habilidades de vuelo. Se trataba de reconocer que el talento y la capacidad no podían medirse únicamente con métricas tradicionales. Ese potencial a menudo existía en lugares donde el sentido común convencional no pensaba buscar y esa excelencia podía surgir de fuentes que los prejuicios institucionales podrían haber pasado por alto. Esta historia fue presentada por Veterans Voice, donde honramos el coraje, la determinación y el sacrificio de aquellos que sirven a nuestra nación de maneras visibles e invisibles en momentos tanto reconocidos como olvidados. Demostrando que el heroísmo a menudo surge de los lugares más inesperados cuando las circunstancias exigen respuestas extraordinarias. ¿Alguna vez has visto a alguien demostrar que era capaz de mucho más de lo que los demás creían posible? ¿Has visto cómo una determinación silenciosa superaba un escepticismo ruidoso o has visto a alguien aprovechar una oportunidad inesperada para demostrar sus verdaderas capacidades cuando todo parecía estar en su contra?
Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer los momentos en que las personas que te rodean rompieron las expectativas y demostraron que a menudo el potencial existe en lugares donde tal vez no pensaríamos en buscar. Cuando la preparación se encontró con la oportunidad de maneras que cambiaron no solo vidas individuales, sino instituciones enteras. Y si historias como la de Sara te inspiran a aprender más sobre los hombres y mujeres extraordinarios que sirven a nuestro país con distinción, suscríbete a Veterans Voice y ayúdanos a seguir compartiendo estas poderosas narrativas de coraje, sacrificio y las cosas extraordinarias que suceden cuando se convoca a personas comunes a hacer cosas extraordinarias que redefinen lo que pensábamos que era posible.